Como te digo, no olvides de leer este texto porque aquí en la siguiente pregunta te van a pedir que digas de qué trata ese texto cortito. Recuerda que es muy pequeñito y yo no lo puedo leer porque si no este video es larguísimo y necesito explicar muchísimas otras preguntas. Aquí dice, ¿cuál es el tema central del texto? El significado poético de los sentidos para apreciar el mundo, o el diálogo entre alumnos y maestros para verificar el conocimiento de los sentidos, o el sentido figurado del alma para sentir, querer y pensar, o la conversación entre dos niños para conocer más acerca de la importancia de los sentidos. ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? Selecciona una de estas opciones y posteriormente te vas a tu hoja de respuestas y lo pones en la número 9. Vamos a la pregunta 10. ¿Qué palabra completa el espacio en blanco que aparece en el texto? Recuerda que aquí hay muchas terminaciones muy parecidas, ¿no? Todas las terminaciones en cada uno de los renglones son muy parecidas. ¿Cuál es la que debería de ir aquí? Deberá de ir escuchar, querer, ver o abrazar. ¿Cuál es la que tú pondrías? Seleccionas una de estas opciones y posteriormente vas a tu hoja de respuestas y le pones al número 10 la misma opción que hayas seleccionado aquí. La pregunta número 11 dice, ¿cuál de las siguientes frases tiene una metáfora? ¿Recuerdas qué es una metáfora? Es un recurso de este tipo de texto en particular, pero si no lo recuerdas, a ver si lo puedes encontrar en una de estas opciones. Si no, pues tienes la oportunidad de checar pues tu material de tercer año. El inciso A dice, a las aves cantar y cantar. O el inciso B, vamos a cantar una bonita canción. O para ver al mundo con dos luceros. O para sentir, para querer y para pensar. ¿Cuál sería la metáfora? Selecciona una de las opciones y también lo colocas aquí en la pregunta 11. Vamos a la siguiente. Aquí dice, mi historia familiar. Aquí nos habla de una chica que es Nayeli y nos va a ir platicando toda su vida, cómo va a hablar acerca de sus papás, de sus abuelitos y de su familia en concreto. Yo te voy a pedir que leas este texto con toda la calma, porque aquí hay unas partes que hace falta colocar un elemento. Y precisamente esto es de lo que te va a preguntar tu examen. Tenemos que leer para poder completar. Lees estas partes, cada uno de los párrafos, y finalmente tú buscas cuál es la opción que tiene que ir en cada uno de estos tres espacios. Porque aquí la pregunta número 12 dice, ¿qué palabras completan correctamente los espacios en blanco que aparecen en el texto? Aquí tendrá el inciso A, tenían, organizaron y reunimos, o bien tienen, organizan y reunimos, o bien inciso C, tenían, organizarán y reuníamos, o bien inciso D, tienen, organizaron y reuniremos. Como puedes ver son tres verbos, pero ¿cuál es el que queda mejor en cada uno de estos elementos? Y tú seleccionas tu respuesta y te vas a tu hoja de respuestas y también la seleccionas, la encierras, la tachas o la palomeas. Pregunta 13. ¿Cuál de las oraciones que aparecen en el texto es introductoria? O sea, ¿cuál es la que nos abre esta gran exposición sobre su familia? Dice mi papá que algún día iremos a visitarlos, o mi mamá conoció a mi papá Eduardo en una fiesta. O soy Nayeli y a continuación les contaré cómo empieza mi historia familiar. O inciso D, mis abuelos tuvieron 5 hijos, el tío Alberto, mi mamá Belén, Sebastián, Enrique y mi tía Ana. ¿Cuál es la oración que abre todo este texto? Seleccionas tu respuesta
y también la colocas aquí en la pregunta número 13. Recuerda tachar, encerrar o palomear, de acuerdo a como tú ya le has elegido. Y aquí vamos a pasar al árbol genealógico de Nayeli. Ya nos habló acerca de su familia en la página anterior y aquí vienen pues todas las diferentes personas que forman su árbol genealógico. Aquí dice la número 14. Con base en la historia de Nayeli, ¿qué nombres familiares ocupan los cuadros 1 y 2 en el árbol genealógico? Entonces tenemos que regresar y revisar cuáles fueron los abuelos, los hijos de sus abuelos, quiénes son los que van de este lado, los hijos de la parte de la familia de su papá, los hijos o hermanos de su mamá y los miembros de su familia. Pero aquí nos preguntan únicamente quién va aquí en el 1 y quién va aquí en el 2. Si tú puedes completarlo completamente para facilitarte la respuesta, muchísimo mejor. ¿Quiénes son los que van en el número 1? ¿Es Pablo y aquí es Ana? ¿O es Feliciano y aquí es Catalina? ¿O bien aquí arriba es José y Sofía? ¿O finalmente aquí arriba es Alberto y Reina? Tú seleccionas tu respuesta de acuerdo a cómo vaya explicándonos Nayeli en su historia familiar.